Ahora veremos las anotaciones en una geodatabase. Como se ha indicado anteriormente, uno puede tener dentro de una geodatabase información de feature class o clase de entidad. Esta puede ser de tipo polígono, punto, línea, multipatch y también de anotación. ¿Qué es una anotación? Es un feature class en el cual se guarda la información textual. Esto quiere decir que es equivalente a cuando uno en un shapefile dentro de un proyecto de ArcMap empieza a etiquetar cada una de las entidades que tiene la capa. Cuando uno genera un mapa, pues entonces desea que cada entidad esté etiquetada y así mostrar un atributo de su tabla. Puede ser, por ejemplo, cuando uno tiene una capa de ríos, mostrar los nombres de los ríos. En este caso, uno siempre tiene que determinar las propiedades de las etiquetas en el proyecto. Si el proyecto desaparece, pues entonces todas estas propiedades también desaparecen. Si no se exporta esta información como un mapa, pues no se podrá observar estas etiquetas. Las anotaciones permiten guardar todas estas propiedades del texto de forma independiente, de tal manera que si existe o no un proyecto, las propiedades aún estarán presentes. La anotación entonces guarda los textos que pueden o no estar relacionados a los campos de un feature class. Se guarda como un feature class independiente y por lo tanto en cualquier proyecto de ArcMap se puede cargar esta información y tendrá todas las propiedades ya predefinidas. Esto quiere decir que en el caso del ejemplo que hemos dado como nombre de ríos, uno al cargar esta capa de anotaciones, entonces podrá tener automáticamente el tamaño de letra, el color, el ángulo, el tipo de texto, el grosor, etcétera, etcétera y etcétera. Es por ello que las ventajas de almacenar la información como anotación es que ya es independiente y no depende de ningún proyecto o inclusive de ninguna capa en caso se elija esa opción. Existen dos tipos de anotaciones, estándar y vinculado a entidades. El estándar, como se ha dicho, es independiente, quiere decir que uno puede crear textos, ponerlos en una ubicación y estos se van a almacenar siempre allí, independientemente de existan o no otras entidades. En cambio, los vinculados a entidades vienen a ser muy parecido a un etiquetado. Estos representan información de la tabla de atributos de un feature class que se encuentra en la misma geodatabase. Por lo tanto, vendría a ser como un etiquetado, pero cuyas propiedades son independientes. Quiere decir que se pueden cargar automáticamente cada vez que se desee, sin necesidad de volver a realizar todo el procedimiento para etiquetarlos y mantener sus propiedades o transferir el proyecto en sí. Si no, basta con transferir la geodatabase para que esto ya pueda ser posible. Ahora veremos cómo crear una entidad de anotación dentro de un geodatabase. Para lograrlo se deben seguir los mismos pasos que para crear un feature class. Se identifica la ubicación de la geodatabase en el ARC Catalog, se hace clic derecho, nuevo y seleccionar clase de entidad. Pero el cambio radica en que al crear la capa anotaciones y un alias opcional si se desea, el tipo se cambia y ya no va a ser ni polígono, ni línea, ni punto, sino va a ser anotación. Se selecciona y se siguen los procesos tal cual como se hace cuando se crea un feature class. Se selecciona un sistema de coordenadas que en caso se cree dentro de un dataset, estos pasos ya serían obviados, y también se debe identificar la escala de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno empiece a editar las propiedades de los textos, en esta escala se va a mantener dichas propiedades. Quiere decir que si uno le pone el tamaño de texto 10, entonces en la escala que se define aquí, el tamaño de texto será 10. Si uno incrementa el zoom, se acerca más al objeto, pues entonces las propiedades o el tamaño del texto se verá más grande. Si uno se aleja del objeto, quiere decir que amplía la pantalla y puede ver más objetos, pues entonces el tamaño del texto se verá más pequeño. Esto es para conservar el tamaño de referencia en el mapa, para que cuando uno haga un zoom muy grande, el tamaño del texto no sea demasiado grande y cuando haga un zoom muy pequeño, el tamaño no sea muy pequeño. Y finalmente uno puede crear clases de anotación. ¿Esto qué significa? Que uno puede crear subgrupos dentro de la anotación y a cada uno darle propiedades independientes. Normalmente esto se puede dar en cualquier capa en la cual uno desea crear anotaciones. Continuando con el ejemplo de ríos, si uno tiene dentro de esta capa de ríos también quebradas, entonces uno querrá que el texto de los ríos sea más grande y tal vez de otro color, un color más oscuro,
que los textos de las quebradas. Por lo tanto, si uno tiene un campo identificador de tipo, donde sepa qué entidades son quebradas y qué entidades son ríos, uno podría asignarle una clase de anotación a un grupo y otra clase de anotación al otro grupo. De tal manera que el grupo de ríos tendría unas características o unas propiedades y el grupo de quebradas otras diferentes. De esta manera cada uno es independiente y se visualiza mejor en el mapa. Esta es una de las ventajas de la clase de anotación que permite las anotaciones dentro de una geodatabase. Si bien esto también se puede realizar cuando uno etiqueta directamente un shapefile en un proyecto, como habíamos indicado, esto se guarda independientemente y ya no se tiene que realizar el proceso de nuevo en caso el proyecto ya no exista. Para lograrlo, se hace clic en Nuevo, se selecciona el nombre, OK, y luego se asignan las propiedades. Propiedades del texto, el tipo de texto, el tamaño, si quiere que sea negrita, cursiva, subrayado, el color, etc. Y también uno puede darle un rango de escala. Esto funciona tal cual como con el resto de capas o shapefiles. Quiere decir que uno puede identificar hasta dónde se puede visualizar o a partir de dónde se puede visualizar esta capa, que en este caso son anotaciones. Para finalizar, se hace clic en siguiente, se pone OK y con eso se tendrá la clase de anotación creada dentro de la geodatabase. Para crear una anotación se dirige al catálogo, se identifica la ubicación de la geodatabase, se hace clic derecho, Nuevo y Feature Class. Aquí se indica el nombre que queremos que tenga esta capa y luego un alias en caso se desee. Los alias son interesantes debido a que permiten dar una mejor descripción de la capa y hacerlo más entendible para un usuario que no sepa o no haya trabajado con esta capa. Después, en tipo se debe seleccionar Annotation Features. Aquí es donde uno, si desea, puede crearlo de manera independiente o puede enlazarlo a una capa dentro de la misma geodatabase. Si uno activa este casillero, pues podrá escoger entre todas las capas que están dentro de la GDB. Si uno lo desactiva, simplemente será una anotación independiente. Ahora debemos escoger el sistema de coordenadas. Y luego la tolerancia. Esto funciona tal cual como ya se explicó en una geodatabase dentro de un dataset. Ahora tenemos la escala de referencia. En la escala de referencia uno debe ingresar una escala en la cual sabe que el dibujo y las propiedades que va a realizar se van a mantener siempre en esa escala. Esto quiere decir que si uno se acerca o se aleja del zoom o de la referencia de escala que tenga aquí, pues entonces las propiedades van a cambiar, de tal manera que siempre se mantenga esa proporción que se ha querido dar. Pondremos 1 en 10.000 y luego las unidades, que deben ser metros. Estas unidades son importantes porque si se dejan en grados, 10.000 grados es un número bastante extenso para hacer una escala. Cabe resaltar que si uno realiza estos procesos dentro de un feature dataset, automáticamente las unidades estarán. Y ahora uno puede crear clases de anotaciones. Uno puede ingresar en Nuevo y asignarle un nuevo nombre para una nueva clase, el cual será localidades grandes. Hace clic en OK y ya puede empezar a dar las propiedades para este grupo. Por ejemplo, como son grandes, podemos decir que sea 16, que sea negro, tal vez que sea rojo, y si deseamos le damos una restricción para que se visualice o no en determinados rangos. También uno puede renombrar una clase y ponerle otro nombre. Aquí serán las pequeñas. Selecciono OK y también puede darle otros valores, por ejemplo que se quede en 8, que sea cursiva y que sea de color azul. Uno hace clic en siguiente, si desea le da estos valores de palabras claves para la configuración y por último se tienen todos los campos que va a guardar este feature class. Al ser un feature class, independientemente de si sea de anotaciones o no, tiene campos dentro de su tabla de atributos que guarda. Hay algunos que son obligatorios y hay otros que son opcionales. Para finalizar, uno selecciona Finish y ya se ha creado las anotaciones de manzana dentro de la geodatabase que tiene subgrupos localidades grandes y localidades pequeñas. Si uno lo visualiza en el ArcCatalog, ingresa a la GDB, verá que una anotación, un feature class de tipo anotación dentro de una GDB,
tiene el símbolo de un texto. Así se identifica una anotación dentro de una GDB, a diferencia de un feature class de otro tipo o de una tabla. Ahora veremos cómo editar clase de entidad de anotación. Una vez creada la anotación dentro de la GDB, uno puede empezar a crear los textos que debe almacenar. Esto siempre y cuando no esté enlazado a un feature class. Entonces uno debe guardar cada ubicación del texto, la forma, el tipo, la orientación, etc., para que esto se almacene de forma definitiva y quede guardado independiente de cualquier otra entidad. Para iniciar la edición de una entidad de anotación, se realiza tal cual como cuando uno edita una capa o un feature class, ya sea un shapefile o dentro de una GDB. Se inicia con la edición, Start Editing, y luego se selecciona para crear nuevos objetos. A partir de aquí, cambiará cómo se debe generar los nuevos objetos, y a continuación lo veremos de forma práctica en ArcMap. En ArcMap, primero vamos a cargar las capas que nos va a servir de referencia dentro de mi GDB3, localización y manzana Santanita. Cargamos las dos y hacemos un zoom con clic derecho y la Z de zoom. Ahora aquí podemos empezar a crear los textos que van a almacenar el nombre de nuestras localidades. Nos vamos a ir a esta manzana y vamos a identificar cómo se llama la localidad que se encuentra en esta manzana. Apagamos manzanas y con identificador Identify seleccionamos el polígono y vemos que se trata de la localidad Valle Alto y es una asociación. Entonces vamos a guardar esta información independiente de este polígono. Podemos irnos a edición, iniciar edición, o clic derecho en la anotación, editar, iniciar. Aquí nos da una advertencia que las demás capas no coinciden con el sistema de referencia de coordenadas del proyecto. Vamos a revisar, seleccionamos Stop Editing, clic derecho en Layers, Propiedades, Coordinate System, y vemos que está en coordenadas geográficas. Entonces vamos a asignarle coordenadas UTM. Volvemos a realizar la edición y ahora solo nos dice que subcuencas, las capas que no vamos a usar para esta edición, no cuadran o no están acorde con el sistema de referencia del proyecto. Ponemos continuar y seleccionamos dentro de la barra de edición, que en caso no esté activa, clic derecho en esta zona del software y se busca editor y se activa con un clic. Y en su barra seleccionamos crear entidades. Aquí aparecerán en lista todas las entidades que podemos crear y dentro de anotaciones tenemos los dos subtipos, las dos clases que hemos creado, localidades grandes y pequeñas. Vamos a considerar esta localidad como grande. Seleccionamos grande. También tenemos si queremos crearlo horizontal, recto, siga, una entidad, etc. Además tenemos la ventana donde podemos escribir lo que queremos que diga el texto. Y además esto se va a ver reflejado a medida que movamos el cursor. Vamos a iniciar asignándole el nombre, que era Asociación Valle Alto. Ahora vemos que en el cursor figura el texto mencionado. Hacemos clic en una ubicación donde querramos y luego, moviendo el cursor, podemos seleccionar la orientación. Vamos a darle una orientación parecida a la de la manzana y con esto ya hemos generado nuestra primera anotación. Podemos continuar generando más anotaciones, como por ejemplo activando locación, identificando cómo se llama otra localidad. Vamos a ponerle San Isidro y esta vez vamos a hacer con localidades pequeñas. Vemos que cambian las propiedades automáticamente y podemos cambiar el texto también. Y con esto uno hace clic en la localidad y también puede cambiar la orientación. De esta manera uno se dirige a edición, guardar los cambios, o también de frente uno puede seleccionar detener la edición y aparecer un mensaje de advertencia si queremos o no guardar los cambios. Ponemos guardar en primer lugar y luego detener. Ahora, independientemente de las capas, los textos ya están guardados. Quiero recordarles
realizar la tarea, la cual es obligatoria para obtener una nota satisfactoria en cada sesión, con la cual podrán pasar a la siguiente. También participen de los foros para que puedan compartir tips y experiencias acerca del curso. Con este último punto hemos concluido la sesión del día de hoy. Les deseo los mejores parabienes para su vida profesional.